Dulce Aguilar no está en clase. Sí, profe. Buenos días, mamita. ¿Será que me puede hacer el favor de leerme? No voy a decir hasta dónde. Se lo voy a sombrear. Ok. Hasta, bueno, hasta acá. Por favor. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento. De ¿qué dice? Aristóteles recordó para que ese día se esperaba un eclipse total del Sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, entonces que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé, sorprendido a la incredulidad en sus ojos. Ok, gracias. Vamos ahora con Ashley Linares. Señorita Linares. ¿Me hace el favor de leer ese último párrafo? Voy. Ok, ok. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé arrasa, arra- Ay, no, ya agarran. Arrasola. Arrasola era el apellido. Chorreaba, no, chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de sacrificios, brillante bajo opaca luz de un sol eclipsado, perdón. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas flechas en que hay infinitas flechas en que se produciera, Produciría. producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya había previsto y anotado en sus códices. Ay, no sé, bro. En sus códices. Códices. Eso. Sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Muy bien. Bueno, vamos analizando, pues. Vamos a ver primero con la primera línea. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. ¿Qué denotan ustedes en esa oración? Bueno, pues sí que, disculpen, ¿qué veían ustedes en esa oración? Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. Desesperanza. Desesperanza, ¿verdad? Ya no, o sea, desesperado, o sea, resignado de alguna manera, ¿verdad? Bueno, la selva poderosa de Guatemala lo había apresado sin piedad y definitiva. Eh,
¿Qué significa eso? La selva poderosa de Guatemala lo había apresado sin piedad y definitiva. Verdaderamente la selva lo había agarrado con sus ramas, con sus plantas. ¿Cómo? O eso es en tono literal, o sea, en sentido literal. O será en sentido inferencial, que es En más sentido inferencial, correcto. ¿Por qué? ¿Qué significa eso entonces? La selva poderosa de Guatemala lo había apresado sin piedad y definitiva. que se había perdido ahí. Exacto, que se había perdido. Eso significaba que le daba vueltas a todas partes de la selva y no había manera que pudiera salir de ahí. Estaba apresado por su desconocimiento del área. ¿Ya? Ante su ignorancia del lugar, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Resignado, ¿verdad? Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su puesto para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor religiosa. ¿Qué denotan del carácter de este señor Bartolomé? A ver, ¿qué denota? ¿Qué notan de la forma de ser de esa persona? Jóvenes. Sí que era creyente de su religión, pero aspectos de la personalidad de esta persona, valga la redundancia de sonidos. Dice, quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, donde Carlos V condescendiera una vez bajar de su puesto para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor religiosa. A ver. ¿Qué pasó, jóvenes? Vea, pues, ¿quién era Carlos V? A ver, ¿alguien sabe quién era Carlos V? ¿A qué le suena Carlos V? No, profe, ni idea. Bueno, está bien, te voy a decir. Carlos V era un rey, el rey de España. Carlos V vivió en una ciudad aquí en Guatemala. ¿En cuál ciudad vivió Carlos V? A ver si alguien sabe. Ninguno. Vivió en la ciudad de Cobán. Por eso al equipo de Cobán, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es el equipo de Cobán? ¿Alguien que sepa de ahí? ¿De fútbol? A ver, Zaida de León. Señorita Zaida de León, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Ha escuchado usted algo de Carlos V o de cómo le llaman a Cobán? No. A Cobán le llaman la ciudad de Carlos V y al equipo le llaman Cobán Imperial, precisamente porque era un emperador, el rey era el emperador porque dominaba todo eso.
lugares. Le llaman el Cobán imperial. Entonces, ¿qué significa? Dice acá, aislado con el pensamiento fijo en España distante, donde Carlos V condescendiera una vez, bajar de su puesto. ¿Cuál era el puesto de Carlos V? ¿Cuál era el puesto de Carlos V? Jóvenes. Aquí me escriben ahorita, a ver. Era el rey, muy bien, era el rey. Entonces, ¿cuál era el puesto del rey? Bajar de su puesto. ¿Cuál sería su puesto? Muchachos, no puede ser. ¿Cuál es el puesto de un rey? Un trono. Exacto. Bajó de su trono y fue a decirle a él que confiaba en el celo religioso de su labor religiosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué denotan ustedes en esa persona? Perdido en la selva acordándose de eso. A ver. Tristeza, desilusión. Podría ser, pero yo denoto arrogancia. ¿Quién se va a poner a pensar que en que el rey lo saludó a uno si uno está a punto de morir? Ah, pero él era español, porque añoraba su España lejana, ¿me entiendes? Y recordaba cuando el rey había bajado de su trono para decirles que confiaban en él. ¿Ya? Va, sigamos. Dice, al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar que Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin. Bueno. Estaban los indígenas con rostro impasible. ¿Qué significa impasible? Que nada los perturbaba, que nada les causaba molestia ni intranquilidad. O sea, todo estaba tranquilo para ellos. ¿Ya? Entonces, 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. ¿Eso qué significa? 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. A ver. Jóvenes. Que ya había aprendido un poco sobre el idioma de allí. Exacto, sabía un poco de los idiomas de allí. Correcto. Luego dice, intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas, entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. ¿Qué ven ustedes aquí? Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas, ¿ya? Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. ¿Qué notan de la personalidad? Jóvenes. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. ¿Está en pantalla, mamita? No tiene pantalla. ¿No estamos leyendo? Bien, pero ¿qué fue lo que usted preguntó? Ah, ¿qué pregunté? Pregunté que qué denotan de la personalidad de este cura cuando leemos eso. Dice, intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. O sea que él les habló y le entendieron. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. ¿El filósofo?
Sí, pues él era filósofo. El hecho de ser cura los hace expertos en filosofía. ¿Sabían ustedes eso? Que era algo creído también, profe, por Ajá, cómo se expresa. exacto, exacto. Era creído, era arrogante, porque dice, se le ocurrió una idea digna de él, de alguien que tiene un gran talento como él, de alguien que tiene una gran cultura como él, de alguien que tiene un gran conocimiento como él. ¿Me entienden? Ya, ya vemos esa característica. Dice, recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. En otras palabras, ¿qué iba a pasar? ¿Qué es un eclipse total de sol? Que se iba a ocultar el sol, profe. Ajá, de alguna manera se iba a ocultar el sol y iba a oscurecerse el día, ¿verdad? Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Yo soy pila, sé de que hoy ocurrió el eclipse, voy a engañar a estos nativos. Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Y les dijo, si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Profe, yo siento que donde dice que obtuvo por digna de su talento y de su cultura universal es prácticamente engañar, pues porque ¿qué hacían los españoles? Eso, engañar. Exacto, esa es la manera con la que, como que conquistaron este país, a puro engaño. Y en todos sentidos, supuestamente venían a evangelizar y lo que vinieron fue a oprimir el pueblo que estaba acá, ¿verdad? Y es cierto, usted tiene toda la razón, señorita. Ahora, quería engañarlos, pero había un asunto. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. ¿Cómo así que sorprendió la incredulidad en sus ojos? ¿En los ojos de quién? De los indígenas. Ajá, en otras palabras, ¿qué había pasado? Correcto, así es, en los indígenas. ¿Qué había pasado? Los engañó. ¿Perdón? Los engañó. No, Se dio cuenta que no le habían creído. no le habían creído. Dice, los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. O sea, los vio y se dio cuenta que ellos no le creían. ¿Ya? Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. A ver, vio que se produjo un pequeño consejo. ¿Qué significa eso de consejo? ¿Qué hicieron? Como una junta, profe. Exacto, se reunieron entre ellos a hablar, a ver, a reunirse, a tomar las ideas que, las decisiones que iban a tomar con base en Digo la que ya está información. con más ganas le han de haber dicho por intentar engañar. Ajá. Y dice, pero ¿qué pasó con? Correcto, con más ganas, ¿ves? Y esperó confiado, no sin cierto desdén. La palabra desdén significa desprecio. O sea, que él esperó confiado. Se van a asustar estos porque cuando vean que se oscurece el sol, van a darse cuenta que yo tengo razón. Y los miró con desprecio. O sea, estos cuates no saben nada. ¿Ya? ¿Sigue notándose la arrogancia en él? Sí. Los vio con desprecio. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de sacrificios. ¿Le creyeron o no le creyeron? No, no le creyeron. ¿No? ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. Lo mataron, lo sacrificaron. Brillante bajo opaca luz de un sol eclipsado. O sea que sí hubo un eclipse. Sí hubo un eclipse. Entonces, ¿por qué de todas maneras lo mataron? Dice, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas que se producirían los eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto. ¿Qué significa eso? Que ellos ya sabían cuándo iban a haber eclipses, profe, no necesitaban la ayuda de él. O sea, para ellos que él les haya dicho eso era como que, nos quiere engañar, nosotros ya sabíamos. Exacto, así es. Perfecto, mejor no lo podía haber explicado yo. Muy bien, señorita. Ahora, dice, y anotando sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. ¿Qué tipo de frase? Miren, en todo esto que está acá, ¿dónde denotan ustedes ironía o sarcasmo en lo que está acá? Una frase que signifique burla, porque ironía es burla.
Donde dice sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Así es, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Se está burlando, ¿ya? Bueno. Ok. No, profe. Entrémosle a Guate, pues. Dice, coloquen su nombre, su hermoso nombre acá, la fecha. No se les va a olvidar siempre colocar eso. Dice, ¿en dónde está Fray Bartolomé Arrazola al inicio del relato? ¿En su habitación leyendo un cuento? ¿En un pueblo indígena evangelizando? ¿O en la selva perdido? La La C. C. La selva. En la selva perdido, más perdido que Adán para el Día de las Madres. Bien perdido. ¿Ya? Ahora vamos con ¿en dónde está Fray Bartolomé Arrazola al terminar el relato? Rodeado por un grupo de indígenas, en la selva buscando aguacates, en el corredor esperando el almuerzo, en el comedor, perdón, esperando el almuerzo. La La A. rodeado por un grupo de indígenas. Así es. ¿Cómo se traslada de un lugar a otro? Galopando a caballo, pues llevaba prisa, a pie y descalzo, pues iba de penitente, o C, los indígenas lo llevaron mientras dormía. La B. La B. No puedo. De La penitente. C. Ajá, la C. Recuerden que él se acostó y cuando despertó estaba cerca de la piedra de los sacrificios. ¿Ya? Permítame, me están escribiendo de su grado. Bueno, sigamos. También quiero ver si es el curso. Siguiente. 2. Ejercicio 2. Escriba con sus propias palabras el significado de los siguientes versos. Aquí lo van a escribir ustedes, pero yo les voy a ayudar nada más. Yo les voy a dar las ideas y usted organiza la idea y la escribe. En este relato, ¿cuál es el primer problema de que Fray Bartolomé Arrazola enfrenta? A ver, ¿cuál es el primer problema que enfrenta Arrazola? Que está perdido en la selva. Aceptar que ya nadie lo podía salvar. Exacto. Pero ese es el primero, que está perdido en la selva. Ese es el primer problema que tiene. Dicho en buen guatemalteco, el primer clavo que le aparece. ¿Ya? Y nadie lo podía salvar, sí. Al menos, bueno. No, pues. ¿Hace algo Fray Bartolomé Arrazola para solucionar este problema? No, porque ya había dado todo por perdido. Exacto, ya No, se había porque resignado, ¿verdad? Ya se había resignado. Ok, entonces escribe ahí, no hace nada, ya se había resignado a morir en la selva. Dos, ¿cuál es el problema principal que debe enfrentar Fray Bartolomé Arrazola en este relato? el grupo de indígenas que lo quería matar. Así es. El principal problema era que lo querían sacrificar los indígenas. Muy bien, muy bien.
A ver, ¿qué hace para solucionar este problema Fray Bartolomé? Intentar mentirles. Ajá, correcto. Intenta engañarlos ¿con qué? Con el eclipse. Intenta engañarlos con el eclipse. Intenta engañar a los indígenas con el eclipse, mejor. Intenta engañar a los indígenas con el eclipse. ¿Cree usted que el grupo de indígenas haya tenido que enfrentar algún problema? Obviamente, si es sí, ¿cuál sería y cómo lo solucionan? Aquí, mire, es para los puntos de vista de cada quien, pero, a ver, ¿tuvo un problema o no tuvo un problema? Profe, yo pienso que sí, ¿Así? porque en parte les costó matar a Fry, porque él no se quería morir, entonces trató de mil maneras también él que no lo mataran. Pues fíjese, mire. Sí tiene sentido lo que usted me está diciendo. Yo no me lo había imaginado de esa manera como me lo está presentando usted. Porque obviamente si alguien lo va a matar va a ser un montón de relajo para... Pero ¿cómo podemos saber que él no quería morir? Porque se inventó algo para que no lo mataran, ¿ya? Entonces, pero como ellos eran muchos, creo que, bueno, usted puede escribir eso, mamita, y estoy de acuerdo. Ahora, también podría ser que el problema era tomar la decisión si lo sacrificaban o no. Ajá, eso le iba a decir yo, profe, por el consejo que hicieron. Exacto, porque se reunieron en consejo. Esa fue la manera que tuvieron para solucionarlo. Se pusieron de acuerdo. ¿Ya? O sea que ese sería el problema y la solución. El problema sería, ¿lo sacrificamos o no? Y la solución, hacer el consenso, hacer el consejo y tomar la decisión. Profe, entonces quedaría, creo, la respuesta quedaría como sí, tomar la decisión de matarlo o no, y la solución sería el consejo que hicieron. Esa sería una, pero miren pues, yo no quiero que me vaya a tomar eso como que es escrito en piedra, que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque miren cómo les pregunto aquí. ¿Cree usted? Miren, ¿cree usted? No está diciendo cómo es o cómo es. No, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Me entienden? Y usted, por ejemplo, en este caso, usted y yo pensamos igual. Pero, alguien puede pensar diferente y estamos de acuerdo. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora viene nuevamente aquí. ¿Quién cree usted que le dio un uso más adecuado a sus conocimientos astronómicos? ¿Fray Bartolomé o el grupo de indígenas o ambos o ninguno? Explique. Aquí es otra vez que cree usted. No es que cree el profesor, ¿me entiende? Yo le doy mi punto de vista, nada más. Pero cuando sea que cree, es que es el punto de vista suyo. Le voy a dar las opciones para que vean que hay varias opciones. Dice, ¿quién cree usted que le dio un uso más adecuado a sus conocimientos astronómicos? Pueden decir ustedes que tanto el grupo de indígenas como Bartolomé, porque Bartolomé conocía acerca del eclipse, intentó con sus conocimientos salvarse, no tuvo éxito
pero lo intentó, ¿ya? Los indígenas también tenían conocimiento de los eclipses y de todas maneras sacrificaron a Rasola. ¿Ya? Puede decir alguien de repente, no, ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque ¿para qué utilizaron los conocimientos de astronomía? Para sacrificar a un ser humano que de nada le servía. ¿Ya? Entonces puede decir que ninguno. ¿Ya? Otro puede decir que los indígenas fueron los que aprovecharon mejor la opción. Otros pueden decir que Arrasola. Es su punto de vista. Al menos yo les di ahorita los elementos para que usted los considere. Nada más. Bueno, voy pues con este otro. Voy a leerlo yo por cuestión de tiempo. El idioma español en la actualidad. Como ya se dijo la semana pasada, el hecho histórico más importante para la expansión del español fue la conquista y colonización de América. Puede verse el éxito de esta expansión en la actualidad. El español, después del chino mandarín, es la segunda lengua más hablada en el mundo, con más de 400 millones de hablantes. Por su número de hablantes como lengua materna y hablantes como segunda lengua, después del chino mandarín y el inglés, es la tercera más hablada del mundo, con más de 500 millones de hablantes. A ver, ¿cuántos hablan el español como lengua materna? O sea, como primera lengua. Aproximadamente. Permítame. Muchachos, ¿cuántos millones son qué? ¿Que hablan el idioma español como lengua materna? 400 millones. 400 millones. Ahora, ¿cuántos hablan aproximadamente el idioma español como segunda lengua? A ver, 500 si me millones. conteste, le doy un punto adicional. 500 millones. No. Más de 30 millones, 500 ¿no? millones. Pero sí es más de 30 millones, pero digamos, pero ahí dice la cantidad. Aquí podríamos calcular la cantidad. 300 millones. ¿Cuántos? 300. No, 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 no. ¿100 millones? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Es que no la tengo aquí enfrente. ¿Quién fue? Adriana Morales. Yo, profe. Sí, Adriana Morales. Ok. Sí, profe. Bien, Adriana Morales, así es. 100 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, ahí no dice en ninguna parte 100 millones. Usted se la ha fumado, profe. No, mire,
Veamos, ve. Usted evalúa, son 400 millones que hablan el idioma como primera lengua, o sea, como lengua materna. Y 500 hablantes que hablan como primera, como lengua materna y como segunda. Entonces, tenemos 500 y 400 son como primera lengua o como lengua materna. ¿Cuántos quedan como segunda? ¿Cuántos quedan? 100. Bueno, sigamos porque nos queda poco tiempo. El español es quizás la lengua con más posibilidades de expansión, ya que los países que la hablan en América tienen un enorme potencial de desarrollo de la población en el futuro. En este proceso de expansión, el español debe enfrentar la sencillez y la facilidad de aprendizaje que el idioma inglés posee como segunda lengua. ¿Saben ustedes que el idioma inglés es más fácil de aprender que el idioma español? Ya, algunos dirán, no, profe, a mí el inglés no me gusta, me cuesta, pero es más fácil aprender inglés. Porque imagínense, solo el verbo tener. ¿Cuántas conjugaciones hay en español? Oiga, pues, yo tengo. Tú tienes. No, ya no podemos decir tú tengo. Tiene que ser tú tienes. Vos tenés. Usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ustedes tienen. Ellos y ellas tienen. ¿Ya? En cambio en inglés, ¿qué? Es I have. You have. He, she, it has. We have. Corríjame si estoy mal. They have. Así es. ¿Alguien? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas conjugaciones vimos? Diferentes. 2. 2. Y en español, ¿cuántas habían? Un montón. Entonces, ahí vemos que es mucho más fácil aprender el inglés que el español. Va, prosigamos. Sin embargo, el español está formado por está tomando mucha fuerza en los Estados Unidos, ya que hay más de 20 millones de personas con el español como lengua materna y más de 30 millones como segunda lengua. Los hispanohablantes experimentamos día a día la influencia del idioma inglés en nuestro lenguaje. Debido a esta influencia, recurrimos a términos que, bien analizados, no son necesarios para expresarnos. Sin embargo, los acelerados avances tecnológicos, el comercio, los deportes, el turismo, los medios publicitarios, además de la facilidad del idioma inglés e incluso la gran versatilidad del idioma español, acrecientan las dimensiones de esta influencia, produciendo un uso desmedido de anglicismos. Como hispanohablantes debemos buscar un equilibrio en el uso de anglicismos, no aceptarlos todos y no rechazarlos todos. A ver, ¿qué son anglicismos? ¿Qué son anglicismos? Ya nadie recuerda. Palabras extranjeras. Sí, pero ¿qué característica de esta palabra extranjera? Inglés. Inglés, que tiene como origen el inglés. ¿Ya? Muy bien. Como hispanohablantes debemos buscar un equilibrio en el uso de anglicismos, no aceptarlos todos, sino rechazarlos todos. Una buena medida es examinar si los anglicismos en cuestión tienen una expresión correspondiente en español. Por ejemplo, yo menciono accesar, que dicen, que viene del verbo to access, que es acceder en español. Entonces, si ya existe la palabra acceder, ¿por qué utilizar accesar? Ya, pero se usa, ¿ya? Es decir, examinar si realmente es necesario su uso y, claro, preferir el uso de las expresiones en español a las de lengua extranjera. Bueno, aquí están los anglicismos, o algunos, ¿verdad? Cheesecake, que significa pastel de queso. Cornflakes, que significa hojuelas de maíz. Hot cakes, que significa panqueques. Ketchup, que significa salsa de tomate. Milkshake, batido. Ya, sándwich, que significa emparedado, y así, varios ejemplos acá. También es importante mantener una correcta escritura de las palabras ya incorporadas al español, ya que al ser aceptadas por la Real Academia Española, deben escribirse,
deben escribirse según las normas de ortografía. No, sí, Maya. La perla me está mostrando aquí. Maya. Las normas de ortografía de nuestra lengua. Maya. De nuestra lengua. Veamos ejemplos. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe la palabra béisbol en inglés? Base bite. Pero nosotros la vamos a pronunciar como se escucha. O sea, la vamos a escribir como se escucha. Béisbol. ¿Ya? Basket bite. Entonces nosotros, basketball. Football. Football es fútbol. Ah, aquí sería, miren, fútbol, pero también se puede decir fútbol. O sea que si no lleva la tilde, ¿estaría bueno o estaría malo? ¿Estaría bien o estaría mal escrito si no le pongo la tilde a fútbol? Estaría bien, no importaría porque es una palabra con doble ortografía. Puede escribirse fútbol o fútbol, ¿ya? Voleibol, voleibol, ¿ya? Beef steak, bistec. Click, ya no le colocamos la K, sino solo click. Smog, para castellanizarlo se le agrega la E, smog. Stress, para castellanizarlo decimos estrés. Y le ponemos la tilde para que suene a eso. Bueno, le colocamos aquí el no, colocan su nombre por favor otra vez y otra vez la fecha. Todo va a aparecer como fecha de hoy. Bueno. Lea atentamente el siguiente texto y subraye los anglicismos. Este weekend, ¿qué significa weekend? Fin de semana. Este fin de semana recién pasado fue el hit. ¿El hit qué sería? ¿Qué sería el hit? Como el más popular. Sí, pero en este caso sería el éxito. Vamos a ver, busquemos aquí. Hit va a ser éxito. Cuando la gente dice soy puro éxito es porque los gringos dicen hit. Pero vamos a ver. Yo voy por aquí. Recuerden, aquí está. Hit. Bien, éxito. ¿Ya? Bueno. Me fui de shopping. ¿Qué es irse de shopping? De compras. De compras, ¿verdad? Algo que a las mujeres casi no les gusta. ¿Sí? Me fui de shopping con todos mis friends. ¿Qué es friends? Amigos. Amigos. Al nuevo mall. ¿Qué es un mall? Centro comercial. Centro comercial. Fíjense que en Guatemala casi no se usa el término mall, pero aún en países centroamericanos lo usan bastante. En Honduras dicen mall. ¿Alguien ha viajado a Honduras alguna vez? ¿No? Yo soy de allá. ¿Quién? Yo. ¿Usted es de allá? De Honduras. Linares, ¿usted? No, ¿usted ha ido Sí. allá? Sí. Ah, ya. Cuando dice cheque, ¿qué significa cheque? ¿Cheque? Cabal, no. Ajá. Cheque, cabal, está bien. Ya, cabal para nosotros los guatemaltecos. Ok, sigamos. Recul. ¿Cool qué es? Algo genial, creo. Algo genial, ¿ya? Chequeamos todas las tiendas. ¿Qué significa chequeamos? Revisamos. Revisamos, visitamos, vimos todas las tiendas y están bien fashion. De moda. Estilo. De moda o a la moda, ¿verdad? Muy bien. Yo quería comprarme unos jeans, que son jeans. Pantalones. Pantalones de lona. De lona, ¿verdad? Pantalones de mezclilla. Muy bien. Unos shorts. Pantalonetas. Pantalonetas. Y unas t-shirts. Playeras o camisas. Playeras o camisetas. Camisetas. Ajá. Pero todo estaba bien caro. Al final solo me compré una t-shirt. Ya dijimos que playera. Porque no llevaba mucho cash.
Mucho dinero, Efectivo. ¿verdad? Después fuimos a comer unos hot dogs. ¿Qué son hot dogs? Perros calientes. Perros calientes. Y luego, de party Fiesta. Fiesta. al nightclub, Al club de noche. al club nocturno. Ajá. Ok. Bueno, ahora vamos a buscar, dice acá. Escriba los anglicismos que no estén en las listas de las páginas anteriores. Encontrar su expresión correspondiente en español. ¿Ya? Busquemos unas que no estén ni aquí ni aquí. ¿Ya? A ver. Escucho sus ponencias, sus ideas. Money. ¿Cómo? A ver, dígame, deletrémelo, por favor. M-O-N. Honey, o honey. Money. Ah, De money. dinero. Ah, money. Corríjame, ¿es money así? Sí. Ok. ¿Y eso qué significa? Dinero. Dinero, dinero. Money. Money, dinero. ¿Cuál otra? Ok, ¿Perdón? ok. No escucho. Ok. Ah, ok, pero esa no está entre las que están arriba. No. No, profe. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ¿qué significa? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Eso viene, ya se acuerdan, lo saben, ¿verdad? De la guerra, que decían 0 muertos. O 0 que significa, o sea, la O que hace la función de 0 y K de killer. O sea, 0 asesinados, 0 muertos. Otra. Nice. Nice. ¿Qué significa nice? Bien, nice. ¿Qué significa nice, jóvenes? Bueno, creo. Bueno, bonito, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra palabra? A ver, jóvenes. Love, profe. De amor. Ah, love. Sí. Love. Sí, algunos lo usan. Ah, ¿saben qué? Hay una que, en serio, que yo no sé cómo. Miren, a mí sinceramente no me gusta, pero cómo la dicen los adolescentes ahora. Es sad. Es que estoy sad. Triste, ¿no? No, pero está sad. ¿Ya? O si una historia no es muy agradable, ah, qué sad. ¿Ya? Pero bueno, la dicen los adolescentes bastante, bastante, bastante. Bueno, ahí estaría ese ejercicio. Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar. Ah, profe. Ok, muchas gracias, jovencitos.
la barra. Es un signo auxiliar en forma de línea inclinada que desciende de derecha a izquierda. Se emplea como signo simple, como signo abreviativo. Por ejemplo, ahí dice C barra significa callo. Como indicador de final de la línea o para unir palabras u otros elementos con varios propósitos. Como indicador de final de la línea se utiliza en los siguientes casos. Para separar versos poéticos que se producen en línea seguida. Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. ¿Ya? Entonces cada verso fue separado por una barra. Por ejemplo, como que dijéramos, Guatemala, feliz que tus aras, barra. No profane jamás el verdugo, barra. Ni tiranos que escupan, ni esclavos que laman tu, vamos a ver, Guatemala feliz que tus aras, no profane jamás el verdugo, ni esclavos que laman el yugo, barra, ni tiranos que escupan tu faz. ¿Ya? Ahí estamos separando cada verso, para indicar que van en diferentes líneas. Bueno, para unir palabras u otros elementos con varios propósitos. Por ejemplo, KM barra H significa kilómetros por hora. Querido diagonal o diagonal barra, es que estamos tan acostumbrados a decir diagonal por los conceptos gringos, pero querido barra A significa querido o querida. ¿Ya? Bueno, utiliza la forma de escritura con uso de barra en las siguientes expresiones. Vea el ejemplo. Por ejemplo, por orden, P barra O. Estimado o estimada. ¿Cómo tendría que ir ahí? Estimado barra A. Estimado barra A. Estimado barra A. Ahí estamos diciendo estimado o estimada. Muy bien. Cada uno. C barra B A. barra C barra U. Estudiante o estudiantes. estudiante barra S. Estudiante barra S. Sin fecha. S barra F. Después de esto me vuelvo a tocar con ustedes o ya no. Bien, profe. Entonces vayan a comer algo, pues. Bueno. Nos habíamos quedado en Sin fecha. sin fecha. Muy bien, gracias. Ahora nos tocaría aire acondicionado. A barra A. Señor, señora. Señor barra A. Señor barra A. Muy bien. Blanco y negro. Blanco y negro. E barra N. B barra N. Metros por segundo. M barra S. M barra S. S. M barra S. Establecimiento, establecimientos. Establecimiento barra S. S. Muy bien. Y ahí completamos ese ejercicio. Profe, ¿Indica en qué momento puedo borrar?
Profe, disculpe, dice Silvia, ¿se la puede dejar entrar? Permítame, no he visto. Ok, gracias. Carlos y Silvia. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Ya. Ok. Bueno, vamos a hablar de la etopeya. Esto es lo contrario de la prosopografía. Ya la prosopografía habla de las características externas que tenemos, ¿verdad? El color de ojos, la estatura, el color de la piel, características generales físicas, etc. En cambio, la etopeya habla de asuntos internos, de lo que está dentro de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Dice, esta clase de descripción se centra en el carácter o individualidad moral de una persona. Para elaborar una etopeya es necesario conocer a la persona, pues la etopeya se centra en los aspectos de carácter de la persona. Por su punto de vista centrado en el interior de la persona, se contrapone a la prosopografía. Veamos un ejemplo. Siempre sonriente, transmite el buen ánimo y la cordialidad cuando se habla con ella. Es gentil y comprensiva con todos los que a ella se acercan. Su forma de ser calmada y amorosa hace que te sientas en confianza fácil y rápidamente. Y hablar con ella es una delicia, pues fluye por la conversación como río en su cauce. Cuando la etopeya no se refiere solo a un individuo, sino a una clase entera, toma el nombre de carácter. Muy bien. Veamos pues el ejercicio. Escoja una persona que conozca, observe sus cualidades morales y elabore una etopeya de esa persona. Busquen a una persona a la que usted quiera, ¿ya? Y hace una etopeya de ella, ¿ya? Le voy a dar 4 minutos. ¿Se me avisan si ya? Todavía esperamos otro ratito. Ya, profe. Ok. Palabras de la semana. Condescender. Acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien. Por ejemplo, al ver a la anciana, el piloto condescendió a esperar pacientemente a que subiera al autobús. Ya ese es condescender. O por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo por ejemplo cuando estaba pequeño, nos distribuíamos los quehaceres y había que barrer el patio, ¿ya? Y de repente venía, ya, digamos que a mí me tocaba miércoles. Y había partido el miércoles y yo tenía que barrer el patio.
Entonces uno va con el hermano y dice, mira, se me la volaba, barreo ahí el patio. No, yo barrí ayer, ni modo que, hombre, no hace mala onda. Mira que me toca chamusca. Entonces viene, está bueno pues, pero la próxima semana lo haces vos. Hecho. Entonces ahí fue condescendiente conmigo. ¿Ya? Desdén. Vamos a hablar con desdén. Desdén es el desprecio, es menosprecio. Dice, desdén es indiferencia y desapego que denotan menosprecio. Por ejemplo, la vecina vio con desdén al gato y dijo, que no se me acerque ese animal. Desdén es menosprecio o desprecio. Vehemente, que tiene una fuerza llena de vida, ardiente, llena de pasión. Por ejemplo, con sus palabras vehementes convenció a todos de votar por él. ¿Ya? Bueno, escriban su nombre, por favor, acá. En su hojita. Silvia ya entró, ¿no? Hasta ahorita me cayó el mensaje. Ya estoy acá. ¿Silvia está adentro? Sí, profe. Perdón, no la escuché. ¿Sí está? Sí, profe, aquí estoy. Ok, gracias. Ahorita me acaba de caer el mensaje. Bueno, ahora vamos, escriba una oración con cada palabra del glosario. Por ejemplo, condescender. Hagamos una oración con condescender. Si él no estaba dispuesto a condescender a la propuesta, ¿Quién no estaba dispuesta? él Él no estaba dispuesto. Él no estaba dispuesto a condescender en relación a la propuesta. Muy bien. Desdén. lo vio con desdén por su manera de vestir. A ver. ¿La vio o lo vio? Cualquiera de los dos. Ok. Lo vio con desdén por su forma de vestir. Muy bien. Vehemente. Es una oración con vehemente. Jóvenes, una oración con vehemente. El gobierno expresó no parece que el gobierno expresó su vehemente deseo. ¿De qué? Vamos a ver. El gobierno
Es que vamos a hablar del gobierno actual y me cae mal el gobierno actual. Bueno, vamos a ver. El pueblo expresó su vehemente deseo de paz. Ya estamos. Gracias, Blanca. Se echó las 3 oraciones. Digo yo, pues, fue la misma persona, ¿verdad? Porque escuché la misma voz. ¿Me avisa en qué momento borro también, por favor? Ya, profe. Ok, de acuerdo. Voy borrando la de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el resumen. Como lengua materna, el español es la segunda más hablada en el mundo, con más de 400 millones de hablantes. La primera es el chino mandarín. Como lengua materna y segunda lengua, el español es la tercera más hablada en el mundo, con más de 500 millones de hablantes. La primera es el chino mandarín y la segunda el inglés. El idioma español experimenta una fuerte influencia del idioma inglés, produciendo un uso desmedido de anglicismos. Como hispanohablantes, debemos buscar un equilibrio en el uso de anglicismos, no aceptarlos todos y no rechazarlos todos. Una buena medida es examinar si el anglicismo en cuestión tiene una expresión correspondiente en español, es decir, examinar si realmente es necesario su uso y, claro, preferir el uso de las expresiones en español a las de lengua extranjera. Bueno, por el número de hablantes que lo usan como lengua materna, el idioma español es el primero en el mundo, el tercero en el mundo, el idioma más popular del mundo, el segundo en el mundo. La D. Segunda. Es el segundo en el mundo, ¿ya? Sería la D. La D. Por el número de hablantes que lo usan como lengua materna y como segunda lengua, el idioma español es... La D. La B, es el tercero en el mundo. La 3. La gran versatilidad del idioma español y la gran influencia del idioma inglés a veces produce un uso desmedido de anglicismos, un nuevo idioma, que no nos entendamos, que no sepamos qué idioma hablamos. La A. La A, el uso desmedido de anglicismos. Siguiente. Para lograr un buen equilibrio en el uso de anglicismos, nosotros los hispanohablantes podemos examinar si la expresión tiene un correspondiente... Vamos a... hagamos algo, contesten esas 3 y después voy con la cuarta. Me avisan cuando ya la hayan circulado o subrayado. Ah, profe. Ok, cuento 5 de todas maneras. 1, 2, 3, 4, 5. Para lograr un buen equilibrio en el uso de anglicismos, nosotros los hispanohablantes podemos examinar si la expresión tiene un correspondiente en español, si los demás lo usan con buena pronunciación, si el uso del anglicismo es realmente necesario. A y C son correctas. La C. ¿Cuál? La C. La D. La D. ¿Por qué la D? Porque si tenemos que examinar si la expresión tiene correspondiente en español, si el uso del anglicismo es realmente necesario. ¿Ya?
Esa sería la respuesta de la 4. Voy a borrar, ¿puedo borrar? Sí, profe. Ok, ok. Vamos con este ejercicio. Anote en el paréntesis el número correspondiente a la palabra en español de cada anglicismo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver. A ver, tenemos que buscar el anglicismo en el lado izquierdo de la palabra en español que tenemos en el lado derecho. A ver, emparedado o pan con queso con jamón. Sándwich. Sándwich, muy bien. 2, apariencia, aspecto. Look. Look. 3, contraseña o clave. Password. 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 4, espectáculo. Show. Show. 5, correo electrónico. Email. Email. Es 5, ¿verdad? 6, ratón. Mouse. Mouse. 7, película. Film. Film, película. Eh, 8, conectado o en línea. Online. Online, ajá. 9, hojuelas de maíz. Complex. Thanks. 10, playera o camiseta. T-shirt. Bueno, Copy López, vamos a... Yo creo que ahí terminamos, no estoy seguro.